vamos a trabajar lo que es la continuación de este tema de diferenciación, ¿ok? Ya nosotros en el encuentro anterior conversamos sobre la definición formal de la derivada. Veíamos que se apoya de los límites. Vimos también el método para derivar mediante las tablas. Les mostré allí las tablas que tienen la función simple, función compuestas también. Hicimos algunos ejercicios. Logramos determinar también la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto específico, ¿verdad? Vimos la regla del producto, la regla del cociente y conversamos sobre lo que es el ingreso marginal derivado hacia la función de consumo, que tiene que ver con la propensión marginal al consumo, la propensión marginal al ahorro. ¿Bien? Entonces, hoy vamos a empezar o a continuar observando lo que es la regla de la cadena. ¿Bien? La regla de la cadena es un método aplicado a las derivadas para encontrar también la derivada de y, ¿ok? En función de x, es decir, un dy sobre dx. La particularidad de esta regla es que generalmente nos dan dos funciones distintas, ¿ok? En la cual una función tiene como variable una distinta a la diferenciable. Entonces tenemos que aplicar este modelo que vamos a ver para encontrar la derivada en ese caso. ¿Ok? Es como que si la primera función tuviese una variable distinta a la que yo quiero derivar. Por ejemplo, fíjense aquí en este caso, antes de hacer la explicación del ejercicio, pero para dar la introducción, fíjense en este caso que dice si y es igual a, está en función de u. Vemos aquí, y está en función de u. Y realmente si yo quisiera encontrar es de y sobre dx, pues recordemos que yo tengo que buscar es x como variable. Entonces aparece la u. Y en la otra que es u, esa sí es la que está en función de x. ¿Ok? Esto es como hacer un estilo de cambio de variable más o menos, porque aquí me dice que u es igual a una función de x, que al yo sustituir aquí, pues voy a encontrar efectivamente allá en función de x. Entonces nos dice, si y es una función diferenciable de u, ¿ok? Es decir, primero tenemos que conocer que esa derivada exista, ¿ok? Porque si no es posible derivar, pues obviamente no vamos a poder aplicar la regla de la cadena. Entonces, si y es una función diferenciable de u y u es una función diferenciable de x, ¿ok? Ojo aquí, realmente yo pudiese aplicar esta regla de la cadena con variables distintas a u y a x. El problema es siempre tener en cuenta quién es la primera variable y quién es la segunda variable, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo hallar un dz sobre dt. Entonces, en este caso, u tendría que estar en función de t y la y sí estaría en función de la u, ¿ok? Entonces, y es una función diferenciable de xy. ¿Okay? El modelo nos dice, si yo quiero encontrar dy sobre dx, tengo que hallar primero dy sobre du y luego multiplicarla por du sobre dx. Si nosotros nos damos cuenta, pues aquí básicamente también hay como un artificio, porque efectivamente al yo generar este modelo, al yo aplicar este producto, esta u que divide se puede cancelar con esta u que multiplica y me aparece efectivamente dy sobre dx. Simplemente que, como no está directamente y en función de x, entonces tengo que hacer primero la derivada de y con respecto a u, aparte la derivada de u con respecto a x y posteriormente el producto de ellas dos. ¿Bien? Entonces veamos el ejemplo. El ejemplo nos dice, si y es igual a 2u cuadrado menos 3u menos 2 y u es igual a x cuadrado más 4, pues hay que encontrar la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? O de y sobre dx. Bueno, planteamos el modelo, ¿verdad? Que acabamos de ver, sabemos que es regla de la cadena. Bien, entonces en los ejercicios propuestos tienen que tener cuidado con eso, igual en el examen. Realmente me dicen, si y es igual a cierta variable que no sea la diferenciable, y u es otra variable, pues aquí tengo que aplicar es la regla de la cadena. ¿Bien? Ok, entonces planteo el modelo de y sobre dx es igual a dy sobre du por du sobre dx. Repito, estas variables pueden cambiar. Ustedes tienen que guiarse de este enunciado. Aquí yo puedo decir si y es igual a 2t cuadrado menos 3t. Entonces, donde está la u debería ser aquí dy sobre dt sobre dx en el caso. ¿Ok? Lo mismo, si aquí lo que hay es z, entonces aquí yo lo que voy a hallar es de y sobre dz. ¿Bien?
Y cambiaría igualmente en el modelo, pues la X por la Z. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hallar la primera derivada, la derivada de Y con respecto a U. Es decir, tengo que derivar esta función. Entonces, como ustedes ya estudiaron el primer tema, recordemos que aquí lo vamos a hacer por las tablas, ¿verdad? Entonces yo derivaría este primer elemento, este primer factor, al derivarlo quedaría 2 por 2, 4, ¿verdad? Y 2 menos 1 es 1, o sea que quedaría 4u. Fíjense que es lo que aparece aquí, 4u. ¿Ve? Luego la derivada de 3u sería, la derivada de u es 1. Y 1 por 3 es 3, o sea que por eso aparece aquí menos 3. Luego la derivada de menos 2 es una constante, ¿verdad? Porque no tiene la u. Entonces la derivada de una constante, veíamos que eso es 0. Por lo tanto, pues se elimina. O sea que la derivada de y con respecto a u termina siendo 4u menos 3. Ahora, ¿qué debo hacer? Derivar, encontrar ahora, por ejemplo, la derivada de u con respecto a x, que sería el segundo factor. Entonces me voy a derivar ahora la función u con respecto a x, aquí. Entonces, hay que derivar esta función. Son dos factores, ¿verdad? X cuadrado más 4. Entonces, si yo derivo x cuadrado, pues ahí lo mismo. Aplico la potencia y quedaría 2x. Por eso aparece aquí 2x. Más 4. La derivada de 4 es 0. Por lo tanto, solo quedaría 2x. O sea que la derivada de u con respecto a x es 2x. Y luego entonces la derivada de y con respecto a x, pues viene dado por la multiplicación o el producto de esas dos derivadas. Entonces quedaría 4u menos 3 multiplicado por 2x. ¿Qué debemos aplicar, por ejemplo, y ahora? Tengo que hacer un cambio de variable, ¿ok? Porque no pudiese multiplicar x con u, en este caso, porque estamos hablando de variables distintas. Entonces, fíjense que donde está la u, yo tengo que decir quién es u en función de x. U es igual a x cuadrado más 4, o sea que por lo tanto, aquí quedaría 4 que multiplica x cuadrado más 4. Este x cuadrado más 4 es esta u, ¿ok? Y esta u pues es x cuadrado más 4. Entonces lo que estoy haciendo es que donde esté la u, yo voy a colocar x cuadrado más 4. ¿Ok? Esto sí sería menos 3, todo eso multiplicado por 2x. ¿Bien? Ahora hago esta propiedad distributiva, ¿verdad? Que está primero, entonces sería 4 por x cuadrado, 4x cuadrado más 4 por 4, eso es 16, menos 3, y todo eso multiplicado a 2x. O sea que sería 2x por 4x cuadrado, entonces daría 8x al cubo, ¿verdad? Aquí yo puedo decir 16 menos 3, eso es 13, ¿verdad? Y 13 por 2x, 26x. Bien, entonces terminaría aquí 26x. Por eso concluimos que la derivada de y con respecto a x en este ejercicio pues es 8x al cubo más 26x. Bien, si en este mismo ejercicio a mí me dan un punto, pues yo lo que hago es evaluar. Por ejemplo, me dicen el mismo ejercicio, si y es igual a 2u cuadrado menos 3u menos 2 y u es igual a x cuadrado más 4, encontrar de y sobre de x cuando x vale 8, entonces aquí, al final, ¿verdad? Pues donde está la x, yo colocaría el 8 y empezaríamos a sustituir, ¿ven? O que me digan x vale raíz de 3 sobre 2, entonces del mismo modo, donde está la x, pues yo colocaría raíz de 3 sobre 2 y haría la resolución. O al contrario, yo puedo también decir que x vale cualquier otra variable, ¿ok? Yo puedo decir si x vale 4a, por ejemplo. Entonces, bueno, donde está la x, nosotros colocaríamos 4a. ¿Bien? Ok, ¿alguna pregunta del primer ejercicio de la regla de la cadena? ¿Ninguna pregunta? José Celis, que ha participado anteriormente, ¿tienen alguna duda? Ok. Bien. ¿Por qué lo digo? Porque me interesa que participen en las actividades, ¿ok? Esto, al final, por ejemplo, acá, vamos ahora con este otro ejemplo, ¿sí? Aquí nos dicen, si y es igual a la raíz cuadrada de w y w es igual a 7 menos t al cubo, vamos a encontrar entonces de y sobre dt. Fíjense que
de lo que les explicaba, aquí tenemos otras variables, pero igual tengo que aplicar regla de la cadena porque pues la variable principal, en este caso que sería y, la derivada de y, la que quiero encontrar que y, pues no está en función de t. Entonces, como no está en función de t, tengo que aplicar regla de la cadena. ¿Bien? Ok, entonces veamos lo mismo. Siempre planteamos el modelo. Siempre hay que plantear el modelo porque yo tengo que entender qué método voy a aplicar. Ustedes se ponen a resolver directo, ¿ok? Eso no me dice a mí que están aplicando. Entonces, a veces ustedes resuelven el ejercicio de forma muy directa y eso no se entiende qué es lo que ustedes están aplicando allí. Por ejemplo, en la evaluación anterior, yo les comenté siempre que deberíamos colocar que era una indeterminación en el caso de que era una indeterminación. Personas que no colocaron ni siquiera la indeterminación y en algunos casos ni siquiera evaluaron. Entonces mi pregunta siempre es, ¿cómo se dan cuenta ustedes que tienen que aplicar 0 sobre 0 si no evaluaron? ¿Okay? O cómo sé yo que tengo que realmente factorizar y eliminar si no estoy consciente que es una indeterminación. Okay. Entonces, en este caso tengo que colocar el modelo, porque estoy planteando que es una regla de la cadena, o sea, que debe aparecer dy sobre dt, ¿ok? ¿A qué va a ser igual? Entonces, a la derivada de y con respecto a w, que es la primera que tenemos aquí, ¿verdad? Multiplicado por, entonces, la derivada de w, pero con respecto a t, que es la que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces vamos a calcular cada derivada. Derivada de y con respecto a w. Entonces es la derivada de la raíz cuadrada. Esa la veíamos, ¿ok? Esa la vimos en la tabla. En una de las tablas está la derivada de una raíz cuadrada, ¿verdad? Y entonces de allí sabemos que es un medio de la raíz cuadrada de w. ¿Ok? Entonces de allí aparece este valor de la tabla. ¿Ok? Bien. Y aquí, pues entonces tenemos la derivada de w con respecto a t. ¿Ok? Entonces, si ya yo derivo ahora esta función con respecto a t, pues quedaría la derivada de 7 es una constante, o sea que eso da 0. ¿Verdad? Por eso se elimina. Signo menos. Entonces este signo menos se mantiene, miren, es menos, ¿ok? Ese sí no cambia. Y la derivada de t al cubo, pues quedaría 3t cuadrado. 3t cuadrado. ¿Bien? ¿Ok? Entonces ya tengo aquí menos 3t cuadrado. Y bueno, ahora sí podemos entonces sustituir en el modelo para encontrar la derivada de y con respecto a t, que sería derivada de y con respecto a w por derivada de w con respecto a t, es decir, un medio, ¿verdad? Raíz de w por menos 3t cuadrado. Aplicando aquí, pues, la linealidad, porque es una multiplicación de fracciones, pues encontramos que 1 por menos 3t cuadrado, eso es menos 3t cuadrado, sobre 2 raíz de w. ¿Ok? ¿Qué pudiésemos hacer aquí? Racionalizar. ¿Okay? Que yo pudiese racionalizar para eliminar la raíz del denominador. ¿Ok? Pero básicamente, fíjense que entonces luego, lo mismo. Tengo que sustituir la w por la función. ¿Ok? Porque fíjense que aquí tengo t y tengo w. No puede quedar la derivada en función de dos variables, tiene que quedar de una sola. ¿De cuál va a quedar? Bueno, en función de la derivada que yo estoy calculando. Como estoy derivando es en función de t, pues todo tiene que quedar con respecto a t. Entonces en el denominador quedaría 2 por raíz cuadrada de w, pero la w es 7 menos 3 cubo. O sea que aquí, por eso aparece 7 menos 3 cubo. ¿Bien? Repito nuevamente, ¿qué puedo hacer aquí adicionalmente? Racionalizar. Hacemos un proceso de racionalización para eliminar la raíz del denominador. Eso ya lo hemos visto en la primera unidad, en la parte de límites. Bien, ¿preguntas? Ok. Aquí una pregunta. En el caso que se hagan dos ejercicios que se resuelvan de la misma manera, se tiene que especificar la forma de resolver los dos ejercicios o no sea así. No. En la evaluación tienen que hacerlo, si salen 3 ejercicios de regla de la cadena, por ejemplo, tienen que especificar en los 3. ¿Okay? ¿Por qué? Porque recuerden que los exámenes no son estáticos y yo no me doy cuenta si a usted le van a salir 4 de regla de la cadena o a lo mejor no le salga ninguno de regla de la cadena por el banco de preguntas. Entonces, como todo es aleatorio, usted cada vez que sale un ejercicio tiene que hacerlo como si fuera desde cero. ¿Ok? Entonces, esa es la
respuesta a la pregunta. Bien. Vamos entonces ahora con la regla de la potencia. ¿Ok? Esto tiende a redundar un poquito porque pues algunas personas lo resuelven directamente por el método de la tabla cuando es potencia. Pero yo le voy a de todas maneras a reafirmar cómo se pudiese realizar también este tipo de derivadas, ¿ok? Cuando es una potencia. Así como tenemos la regla del producto, la regla del cociente, pues también hay una regla en la potencia, ¿ok? Entonces esta dice, si U es una función diferenciable de X, ¿ok? Ojo nuevamente, si U es una función diferenciable de X, repito, debe ser diferenciable, es decir, que puede encontrar su derivada. Y N es cualquier número real, ¿ok? Aquí sí, fíjense, N es cualquier número real. Entonces, aquí hay otra connotación, la derivada de U elevado a la N con respecto a X, pues viene a ser N por U a la N menos 1 por la derivada de U con respecto a X. Bien. Ojo con esto, aquí esto pues no sería nada, esto es como extraer un valor, pero luego tengo que multiplicar toda esta expresión por la derivada de U con respecto a X. Bien, veamos entonces estos ejemplos. Tenemos aquí el ejemplo, si Y es igual a X al cubo menos 1, todo elevado a la 7, vamos a hallar Y', ¿sí? Vamos a hallar la primera derivada. ¿Bien? Entonces, vamos a utilizar el modelo. ¿Qué nos dice el modelo? Vamos a retroceder. N, ¿ok? N en este caso sería 7. Entonces por eso aparece aquí 7. ¿Okay? El 7 baja. Tengo que multiplicarlo por la U. Esto es U, es la función, ¿verdad? U. Elevado a la N menos 1, 7 menos 1. ¿Ok? Multiplicado por la derivada de esa misma función que es de U con respecto a X. ¿Okay? Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, 7 sigue siendo 7, X al cubo menos 1, pero ya sería a la 6, ¿verdad? Multiplicado, la derivada de U sería derivada de X al cubo, 3X cuadrado. Derivada de menos 1, eso es 0, por eso solo queda 3X cuadrado. Aplicamos entonces la propiedad distributiva, quedaría 7 por 3X cuadrado, 21X cuadrado de X al cubo menos 1 elevado a la 6. ¿Bien? En este caso sí es un poco tedioso, ¿verdad? Resolver este producto notable a la 6. ¿Bien? Entonces, muchachos, si el producto de X elevado a la N es mayor que 3, yo no les voy a exigir que lo resuelvan, ¿ok? Pero si da un producto notable cuadrado o la forma al cubo, sí tienen que resolver el producto notable y después la propiedad distributiva, ¿ok? Entonces eso, porque recordemos que yo puedo resolver esto elevado a la 6, tendríamos que buscar la fórmula del producto notable elevado a la 6 o deducirla mediante el triángulo de Pascal, ¿ok? Pero, les repito, en este caso no se los voy a exigir por el tiempo, ¿ok? Por el tiempo que lleva la evaluación. Entonces, lo dejamos así expresado. Pero, si esto estuviese al cubo, ahí sí tenemos que resolver el producto notable y luego hacer la propiedad distributiva, ¿ok? O si estuviese al cuadrado, pues también resuelvo el producto notable y luego la propiedad distributiva. ¿Bien? Ok. Vamos con el siguiente. Esta dice, si Y es igual a la raíz, ¿verdad? La raíz cúbica de 4x cuadrado más 3x menos 2, todo al cuadrado, vamos a hallar la derivada de Y con respecto a X cuando X vale un valor cualquiera, por ejemplo. Específicamente, pues lo que hay que hacer, como les decía al final, si me dan un valor cualquiera, que lo pueden resolver ustedes, es sustituir donde está la X, pues ustedes van a colocar el valor específico que me dicen allí. ¿Bien? Realmente ahí no hay dificultad. Bien. Pero, por ejemplo, aquí lo podemos hacer cuando X vale menos 2, por ejemplo. ¿Bien? Y ustedes se van a dar cuenta qué valor hay aquí. Por ahí la dificultad es simplemente que ustedes agarren el valor de X y lo sustituyan al final. ¿Bien? Entonces, vamos allá. Sería, ¿por qué? Fíjense que si estoy en la regla de la potencia, ¿por qué entra la raíz? Entonces, hay dos formas. Yo puedo resolver esta derivada aplicando la tabla como una raíz enésima de una función, o sea, de f de x. Bien, y puede salir a lo mejor mucho más tedioso. Pero también lo puedo ver como una potencia. Entonces, de las dos maneras es factible. Por eso se los explico de esta forma. Porque si en el examen sale a lo mejor radical y ustedes lo quieren hacer por regla de la potencia, es válido. Si lo quieren hacer por la tabla, también va a ser válido. ¿Okay? Entonces,
qué es lo que sí es importante aquí? Pues transformar este radical a una potencia. ¿Ok? Por eso yo reescribo la función. Por eso es que aparece y igual, ¿verdad?, a la cantidad subradical elevada. Recordemos que para transformar un radical en potencia, yo debo colocar la potencia de la cantidad subradical como numerador, que es 2, ¿verdad?, fracción, y el índice de la raíz será el denominador. Entonces, como aquí es 3, pues es 2/3. Por lo tanto, quedaría entonces toda esta cantidad subradical elevado a la 2/3. ¿Ok? Ya entonces tengo la función como potencia y ya puedo aplicar el mismo regla de la potencia. Entonces, fíjense, el 2/3 baja, ¿verdad?, que sería la n, multiplicado por u, ¿verdad?, que es la cantidad subradical. Y aquí 2/3 menos 1 me debe dar menos 1/3. ¿Verdad? Multiplicado por la derivada de u, que es 4x cuadrado más 3x menos 2 con respecto a x. Seguimos resolviendo, toda esta expresión queda exactamente igual, ¿verdad? Y aquí sería la derivada, entonces queda 2 por 4, 8x, 3 por 1, 3, menos 2, la derivada de menos 2, pues es 0, queda solo esta expresión. Fíjese lo mismo, ¿ok? ¿Qué puedo hacer aquí? Estos elementos los puedo multiplicar con 2/3. Por eso 2/3 por 8x, 16/3 de x. 2/3 por 3, entonces queda simplemente 2, ¿verdad? Porque quedaría 6/3. 6/3 pues eso es 2. Que multiplica a toda esta expresión. ¿Bien? Ok, entonces yo esto lo pudiese reescribir también. Como el exponente está negativo, lo puedo colocar positivo, pero en el denominador. Y luego colocar la raíz cúbica. O sea que también esto me pudiese quedar 16/3 de x más 2, todo eso dividido entre la raíz cúbica de 4x cuadrado más 3x menos 2. ¿Okay? Y posteriormente, pues entonces sustituir donde está la x en menos 2. O en el caso que no me digan cuando x vale un número, simplemente entonces aplicar esa racionalización para eliminar la raíz del denominador. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta? Ajá, dígame, Helen. Ajá, que no escucho bien. Ajá. ¿Cuál ejercicio? ¿El primero o el segundo? Ajá. Ok. Entonces vamos. En el segundo ejercicio nos dice que si y es igual a la raíz cúbica de 4x cuadrado más 3x menos 2, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Hallar la derivada de y con respecto a x. En este caso me dice cuando x es igual a menos 2, dice y. Y sin embargo, el resultado final, cuando x vale menos 2, ustedes lo van a realizar. ¿Okay? Lo van a sustituir. Entonces, fíjense, ¿qué decía? Fíjense, veamos que estamos aplicando, estamos observando lo que es la regla de la potencia. Y la raíz, miren, aquí como es una raíz, ¿verdad?, que es igual a la raíz pues no es una potencia directa, ¿verdad?, pero indirectamente sí la puedo transformar como potencia para poder aplicar esta regla. Les decía también que a este ejercicio puede salir aplicando la regla de la raíz enésima de la tabla. ¿Ok? También sale por allí, pero como aquí la esencia es explicarles la regla de la potencia, pues nosotros tenemos que transformar y como potencia. ¿Sí? ¿Cómo se transforma y como potencia? Bueno, yo tengo que volver a escribir y, fíjense, aquí no estoy colocando ningún prima, ¿sí? No le estoy colocando el apóstrofe, porque efectivamente no estoy hallando la derivada. Entonces solamente estoy reescribiendo, entonces y es igual a la cantidad subradical, ¿verdad? Perfecto, 4x cuadrado más 3x menos 2. Ahora, ¿quién va en el numerador? En el numerador siempre va el exponente que tiene la cantidad subradical, es el que está dentro de la raíz. Como está al cuadrado, aquí tiene que ir un 2. Luego, slash, ¿verdad? O división, 2 ¿entre quién? Entre el índice de la raíz. Como aquí es 3, entonces 2/3. O sea que estamos transcribiendo todo esto como una potencia. 4x cuadrado más 3x menos 2 a la 2/3. ¿Bien? Ok. Y ahora sí entonces podemos aplicar la regla de la potencia. Entonces y', porque ya es la derivada, quedaría como ¿quién? Bueno, 2/3 baja, quedaría 2/3. Multiplicado por 4x cuadrado más 3x menos 2 elevado a la ¿qué? ¿De dónde sale este número? 2/3 menos 1. Fíjense aquí en el pasado. ¿Sí? Siempre hay que restarle 1. Entonces 2/3 menos 1, eso me da menos 1/3. ¿Bien? Multiplicado por la derivada de u con respecto a x.
Entonces aquí abajo seguimos. Esto queda igual porque no lo podemos resolver más allí. Pero aquí sí vamos a colocar la derivada. Entonces la derivada sería la derivada de 4x cuadrado, 2 por 4, 8x, ¿verdad? Y al 2 le restamos 1, me queda x. La derivada de 3x es 3, porque la derivada de x es 1 por 3, eso da 3. Y en la constante, pues como es 0 la derivada, no se coloca. Luego, ¿qué hacemos? Una propiedad distributiva. Este 2 tercios, yo lo puedo multiplicar por 8x y también lo puedo multiplicar por el 3. Por toda esta expresión que está aquí no lo puedo multiplicar porque la expresión está elevada a un factor que no es obviamente 1, ¿verdad? Entonces yo diría 2 tercios por 8x, 16 tercios de x. 2 tercios por 3 da 2, ¿verdad? Y pues ya toda esta expresión quedaría multiplicada por toda esta otra expresión. Les decía que ya en este momento ustedes pudiesen sustituir donde está la x en menos 2 y ahí me va a dar un número. Al final tiene que dar un número real, ¿ok? Lo otro es que si aquí no me dijeran cuando x vale a nada, sino solo fuese como los anteriores, que era de y sobre x, pues entonces yo puedo reescribir esta función, ¿ok? Quitando este negativo que está en el exponente, lo pasaría a positivo, pero cambia. Es decir, recordemos por la propiedad. Para yo cambiar, ¿verdad? Este negativo como potencia, lo que hago es pasarlo del numerador, en este caso, al denominador. Es decir, todo esto pasaría como denominador. Entonces me quedaría 16 tercios de x más 2 dividido, porque ahora esto va a pasar al denominador, dividido entre la raíz cúbica de todo esto. ¿Por qué raíz cúbica? Porque estoy regresando a la potencia raíz, fíjense. El denominador me decía la raíz, ¿verdad? Como hicimos aquí. Entonces es una raíz cúbica. Y el 1, pues es la potencia a la que está elevada a toda esta expresión. Entonces quedaría 16 tercios de x más 2, todo eso dividido entre la raíz cúbica de 4x cuadrado más 3x menos 2, elevado a la 1, pero obviamente no se coloca. ¿Bien? Ok, eso es lo que habíamos conversado. ¿Sí quedó claro o alguna duda? Bien, ok, Helen. ¿Y Sara? Sí, ok. Bueno, excelente. Entonces, bueno, eso es todo lo del encuentro de hoy. ¿Ok? Nos queda para aproximadamente el jueves o viernes hacer el último encuentro y allí pues lo que vamos a tratar ya es la última parte, ¿sí? Lo que vamos a ver es lo referente a el producto del ingreso marginal. Vamos a ver otra aplicación que tiene las derivadas con respecto a la economía, ¿sí? A la parte financiera, contable y económica, que es el ingreso marginal. ¿Ok? Para que ustedes vean más o menos cómo se calcula también el costo marginal y a qué se refiere su interpretación. Y veremos la diferenciación implícita, ¿ok? Para entonces culminar con el contenido de esta unidad número 2. Y pues ya saben que allí está disponible en el aula virtual